Buenos días, soy Mercedes Ballesteros y bueno, vamos a utilizar este vídeo para hablar de biorefinerías. Como pone el título de la clase, hacia una aplicación de la biomasa económica y sostenible. Si nos ponemos a definir qué es una biorefinería, pues no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Y aquí les he puesto en esta transparencia una serie de definiciones de distintas organizaciones de lo que puede ser una biorefinería. Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos lo define como una facility que integra los procesos de conversión de biomasa y sus equipos para producir combustibles, electricidad y productos químicos de alto valor añadido a partir de biomasa, y además hace una referencia de que el concepto de biorefinería es análogo a una refinería de petróleo. El clúster, por ejemplo, de las industrias de base biológica de la Unión Europea define en el proyecto BioRenew también las biorefinerías como una serie de industrias que producen productos químicos, combustibles, electricidad, productos y materiales a partir de biomasa. El Departamento Americano de Energía dice que una biorefinería es un concepto global de una planta de procesamiento donde se utiliza como materia prima biomasa y se convierte en un amplio espectro de productos con valor añadido. Por ejemplo, el gobierno holandés en sus documentos dice que una biorefinería es la separación de la biomasa en distintos componentes que pueden llegar al mercado individualmente o en combinación después de unos procesos de separación y de procesamiento. Y por ejemplo, la Shell considera que una biorefinería es añadir aceites vegetales puros dentro de las refinerías tradicionales de petróleo, con lo cual, bueno, pues con toda esta variación de conceptos, pues es difícil que estemos hablando todos de lo mismo. Yo me voy a referir en el concepto de biorefinería a la que hizo la tarea 42 de la Agencia Internacional de la Energía, que estableció la definición de que una biorefinería es el proceso sostenible de la biomasa dentro de un espectro amplio de productos que pueden llegar al mercado y para la producción de energía, ¿no? Es una definición amplia que cubre todas las anteriores que habíamos visto. Pero esta definición tan amplia significa que la biorefinería puede ser un producto, una planta, una instalación o un grupo de instalaciones. Lo que sí que suele ser general a todas las biorefinerías es que son heterogéneas. Heterogéneas desde el punto de vista de las materias primas. Se pueden utilizar materias primas azucaradas, cultivos oleaginosos, biomasa lignocelulósica, residuos industriales provenientes de la industria agroalimentaria o de la ganadería. También es diversa en cuanto a las tecnologías de conversión. Podemos transformar la biomasa en productos útiles mediante procesos físicos, térmicos, químicos y también mediante procesos biológicos, y también es muy diversa los productos que pueden llegar al mercado. Podemos obtener alimentos y fertilizantes, energía, biocombustibles, productos químicos, materiales como los biopolímeros o las enzimas, con lo cual ya les digo que la heterogeneidad es una característica intrínseca a las biorefinerías. Esto es una ventaja porque nos da un espectro muy amplio de materias primas, procesos de transformación y productos, pero eso también hace más complicado la gestión de todo lo que tiene que ver con este concepto de biorefinería. En esta transparencia les he querido mostrar un poco lo que sería la cadena de producción en una biorefinería, donde hay unos procesos de transformación primaria que pueden dar origen a productos que ya lleguen al mercado, pero también a productos intermedios que luego, mediante un procesamiento secundario en la biorefinería, se pueden transformar en otros productos de alto valor añadido. Con lo cual, estos productos pueden ser alimentos, piensos, materiales, sustancias químicas, combustibles, electricidad y calor. Lo que sí que tienen que producir estas nuevas biorefinerías un amplio espectro de productos comercializables que se produzcan en volumen y a precio competitivo con los productos que quieren desplazar actualmente obtenidos de origen petroquímico. Las biorefinerías tienen que tener unos requisitos específicos
es que tienen que utilizar todo tipo de biomasas, forestales, agrícolas, acuáticas, residuos industriales y residuos domésticos, tienen que utilizar diversos procesos de conversión, pretratamientos mecánicos, termoquímicos, químicos o biológicos, y además deben considerar todos los procesos de la cadena de valor, desde la preparación de la biomasa hasta los procesos de transformación, como las fases finales de separación y upgrading de estos productos para que puedan llegar al mercado a la calidad que requiere los mercados. Las biorefinerías no son un concepto nuevo, muchas de las tecnologías de transformación de la biomasa ya pueden ser consideradas como biorefinerías incipientes, la industria del azúcar, del almidón y de la pulpa y el papel. Sin embargo, hay que considerar aspectos ambientales y económicos para mejorar estos procesos que les digo que pueden ser considerados biorefinerías incipientes. En la siguiente transparencia les quiero mostrar algunas diferencias básicas entre la refinería de petróleo y una biorefinería. Muchas veces hacemos una analogía diciendo que una biorefinería será una nueva refinería, pero que utilizará biomasa como materia prima en vez de petróleo. Y esto no es tan directo porque hay unas diferencias básicas en cuanto a las materias primas, los procesos de transformación y los productos finales que tienen que tenerse muy en cuenta. En cuanto a la materia prima, si estamos hablando de una refinería de petróleo, la materia prima es relativamente homogénea, no todos los petróleos son iguales, pero sí todos están formados por hidrocarburos que son más o menos homogéneos, con un bajo contenido en oxígeno, y esto no es así en la biomasa. La biomasa es muy heterogénea, podemos tener carbohidratos, lignina, proteínas, aceites, material extraíble, cenizas, y además una gran parte de estos componentes están en forma polimérica y los tenemos que despolimerizar antes de poderlos utilizar o de poderlos transformar. La biomasa tiene, a diferencia de los hidrocarburos, un alto contenido en oxígeno y esto lo hace muy diferente del petróleo. En las refinerías de petróleo, normalmente en el proceso de transformación el peso del producto aumenta y en cambio en las biorefinerías normalmente, como tenemos que fraccionar los polímeros, el peso del producto generalmente disminuye en el proceso de transformación. La refinería de petróleo normalmente se caracteriza porque tiene altas emisiones de azufre o produce productos con alto contenido en azufre, cosa que no pasa en las biorefinerías porque el contenido en azufre de la biomasa es baja, pero en cambio tiene alto contenido en inorgánicos. Los componentes elementales que se obtienen en una refinería suelen ser etileno, propileno, metano, benceno, tolueno, sileno, isómeros, y en cambio en las biorefinerías estamos hablando de glucosa, silosa, ácidos grasos, componentes químicos muy distintos. Los procesos de conversión también son distintos. En la refinería son casi exclusivamente procesos químicos, craqueo por vapor, reformado catalítico. En cambio, en las biorefinerías suelen ser combinaciones de procesos químicos y biológicos. En las refinerías de petróleo los procesos son relativamente homogéneos para llegar a los building blocks y en cambio en las biorefinerías son heterogéneos. En las refinerías se utilizan un amplio rango de conversiones químicas, en las biorefinerías los procesos químicos suelen ser menos, deshidratación, hidrogenación, fermentación, y suele haber una combinación importante de procesos biológicos. Y en cuanto a los productos que obtenemos, en la biorefinería son muchos y ya están a escala comercial, mientras que en las biorefinerías todavía los que llegan al mercado son pocos, pero su número va aumentando día a día. Obtenemos ya industrialmente etanol, butanol, furfural, biodiesel, butiratos, ácido láctico, ácido sulfínico. Otro aspecto importante que diferencia a las biorefinerías frente a las refinerías de petróleo es la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser el principal eje impulsor de las biorefinerías. Hay que considerar todas las implicaciones ambientales, económicas y sociales de toda la cadena de valor y de todo el ciclo de vida de la instalación, desde la construcción, su operación y su desmantelamiento. Y deben considerarse todos esos impactos sobre el medio ambiente que tienen ustedes recogidos en la transparencia, desde competencia con los alimentos del abastecimiento de la materia prima, pasando por impactos sobre el uso y la calidad del agua, el cambio en el uso de la tierra, los balances de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, eficiencia energética, etc. Y además
Tenemos que tener en cuenta que la evaluación de la sustentabilidad no es un número absoluto, sino que hay que hacerlo comparando los sistemas convencionales y los nuevos basados en la biorefinería que proveen el mismo producto o el mismo servicio. Otro tema de debate también son los criterios de clasificación de las biorefinerías, porque debido a toda esta heterogeneidad es difícil establecer un único criterio. Hablamos de biorefinerías por el grado de su desarrollo tecnológico y entonces veremos que hay biorefinerías convencionales, avanzadas, de primera, de segunda, de tercera generación. Las podemos clasificar también por las materias primas que utilizan, oleoquímicas, lignocelulósicas, de cultivo completo, de biomasa marina o acuática. También las clasificamos por los procesos de conversión y veremos bibliografía en la que hablamos de biorefinerías termoquímicas, bioquímicas, mixtas, por los productos que generan, productos intermedios, productos finales y también por la complejidad, también por el número de plataformas involucradas y hablamos de biorefinerías de plataformas termoquímicas, de plataformas bioquímicas o biorefinerías mixtas. ¿Dónde están las limitaciones y los desarrollos tecnológicos para pasar de este concepto de refinería convencional a estas nuevas refinerías que utilicen la biomasa como materia prima? Pues no cabe duda de que lo primero que hay que demostrar el potencial para el escalado y la integración de estas nuevas tecnologías dentro de las tecnologías ya existentes y además también hay que crear confianza en los usuarios finales para que acepten el uso de estos nuevos productos y estos nuevos biomateriales que vamos a obtener en las biorefinerías. Las refinerías petroquímicas son, como hemos dicho antes, procesos simples porque partimos de compuestos muy reducidos. La biomasa son materias primas complejas porque partimos de compuestos químicos muy estudiados. Los procesos de transformación en las refinerías están muy optimizados y en cambio las biomasa todavía son tecnologías muy emergentes y todavía poco optimizados, y los usuarios finales conocen y confían mucho en los productos petroquímicos porque los llevamos utilizando muchos años y hay que crear confianza para que los usuarios finales confíen también en los bioproductos, en los biomateriales, en los bioplásticos, en los biocombustibles. Les dejo aquí algunos documentos útiles para aquellos que quieran ampliar la información sobre el tema de las biorefinerías, y antes de finalizar quería comentarles que Argentina está posicionado como un futuro líder en el área de la bioeconomía debido a la gran producción de biomasa que se produce en Argentina, ya que es una gran potencia agrícola y ganadera. Hay muchos residuos de biomasa, hay muchas posibilidades también de nuevos cultivos para la producción de biomasa que sean las materias primas para las biorefinerías, y además también cuenta a su favor que tiene una gran variabilidad de zonas climáticas y de suelos distintos que pueden dar origen a muchos cultivos distintos con diferentes composiciones y con diferentes características, y también es líder en la utilización de la biotecnología para la producción de biomasa, con lo cual Argentina puede jugar un papel primordial a nivel global en el desarrollo de la nueva bioeconomía y de las biorefinerías. Por último, agradecerles su atención y dejarles aquí mis datos y mi correo electrónico, y estoy a su disposición para cualquier duda o consulta que les surja. Buenos días y muchas gracias.